El misterio detrás de la historia de la Torre de Babel. En el primer capítulo, llamado Un solo pueblo, una sola voz, vemos que, en los albores de un nuevo mundo, tras las aguas que borraron a una generación corrupta, la tierra respiraba calma, pero en el corazón del hombre el eco del Edén aún latía, a veces como esperanza, a veces como anhelo de independencia. Los descendientes de Noé, todavía tibios por la misericordia divina, vagaban por las tierras del oriente, llevando en sus espaldas promesas, cicatrices y una herencia común. Una sola lengua, un mismo latido en la voz. Y al hallar una llanura fértil en Babilonia, ancha como el mar, vacía como el alma sin propósito, se detuvieron. Allí plantaron tiendas, criaron ganado, encendieron fuegos y soñaron juntos. Pero la pregunta resuena como un trueno olvidado, y es, ¿por qué detenerse cuando Dios dijo fructificar, multiplicar y llenar la tierra? ¿Acaso era cansancio o desobediencia refinada? ¿Y era hogar o pretexto para alzar una gloria sin Dios? La respuesta es que la detención fue un acto disfrazado de asentamiento, pero marcado por una independencia progresiva de Dios. No fue por cansancio, tampoco fue por necesidad, sino que fue por miedo a ser dispersados. Lo dicen ellos mismos más adelante en Génesis 11, versículo 4, cuando dice, «Construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Esto nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo». Quiere decir que se opusieron activamente a la dispersión ordenada por Dios. No solo buscaron descanso, sino que también buscaron control del futuro. Entonces, detenerse fue interrumpir el mandato divino, buscando seguridad en lo colectivo humano, no en la guía divina. Convertir un hogar en un ídolo, transformar la unidad en obstinación. Dios quería una humanidad que llenara la tierra llevando su gloria. Ellos quisieron quedarse en un punto fijo para levantar su propio nombre. La llanura fértil de Sinar, ubicada en Babilonia, no fue elegida como altar, sino como plataforma para una ambición sin Dios. El hogar que parecía promesa se volvió trampa. Fue un pretexto para desafiar el diseño de Dios sin declararlo abiertamente. Entonces podemos reflexionar diciendo que hoy también nos detenemos donde Dios nos dijo que avanzáramos. Nos quedamos cómodos, seguros, juntos, pero a veces lo comunitario es solo una torre disfrazada y la aparente unidad es miedo a obedecer a solas. La conclusión de este capítulo es, detenerse fue desobediencia elegante, una rebelión disfrazada de estabilidad. Y la torre no comenzó con ladrillos, sino con una decisión de no avanzar más donde Dios había dicho, llenen la tierra. Seguidamente, en el segundo capítulo llamado Hagamos ladrillos y edifiquemos un nombre, vemos que la tierra les ofrecía piedras, pero ellos optaron por el fuego. Moldearon ladrillos como si modelaran su propio destino. Ya no dependían de lo natural, no confiaban en lo dado. Quisieron dominar la materia, controlar los tiempos, conquistar el cielo, no con alas de fe, sino con hornos de orgullo. Sus palabras fueron decretos cuando se dijo, construyamos una ciudad, levantemos una torre que toque el firmamento, así haremos que nuestro nombre perdure y jamás seamos olvidados o dispersos. Y así entre humo y sudor, alzaron su ambición. Pero, ¿no era eso, en esencia, un trono robado? ¿Cuántas veces el hombre ha usado la innovación para ignorar la instrucción divina? ¿Y puede el ingenio humano competir con el diseño del Creador? La respuesta es sí. La torre no era un simple edificio, era un símbolo de usurpación. Ellos no solo quisieron subir al cielo, quisieron ocuparlo. Se alzaron con la intención de tocar el lugar reservado a Dios. No era arquitectura, era arrogancia. No era diseño, era desafío. Lo encontramos en el libro de Isaías 14, versículo 13, cuando dice, «Subiré al cielo y pondré mi trono por encima de las estrellas de Dios».
aunque referido al rey de Babilonia, revela el espíritu de Babel. Cuando el hombre intenta forjar su propio camino hacia el cielo sin redención, está construyendo no una torre, sino un altar a su ego. Eso delante del Altísimo es un trono robado. Y demasiadas veces el hombre ha usado la innovación para ignorar la instrucción divina. Desde Caín, que construyó una ciudad después de matar a su hermano, como lo vemos en Génesis 14:17, hasta los días modernos donde la tecnología se erige como ídolo. El patrón es claro: el hombre avanza con sus manos, pero retrocede con su alma. En Romanos 1:22 dice: afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en necios. Innovar no es pecado, pero usar la innovación como sustituto de la obediencia es repetir Babel en nuevas formas. Babel fue la primera tecnópolis espiritual donde se cambiaron piedras por ladrillos, Dios por fama, fe por fuego y obediencia por proyectos. Y jamás el ingenio humano competir con el diseño del Creador. La creación humana sin Dios es como una torre hecha con humo, se ve, pero no permanece. En Salmos 33:10 dice: el Señor desbarata los planes de las naciones y frustra todas sus maquinaciones. Puedes diseñar una torre, pero no el alma. Puedes inventar una lengua, pero no el propósito. Dios no está en contra del ingenio. Él es la fuente de la sabiduría. Pero cuando el ingenio pretende sustituir su voluntad, entonces ese mismo ingenio se vuelve el primer paso hacia la confusión. La conclusión reflexiva de este capítulo es: la Torre de Babel fue el primer monumento al «yo puedo sin Dios», y desde entonces, cada intento de grandeza que ignora el cielo termina colapsando desde intro. Ahora en el tercer capítulo, llamado «El Señor descendió», vemos que, desde los cielos eternos, el Señor descendió, no porque necesitara bajar para ver, pues nada se oculta de su mirada, sino porque quiso mostrar que ninguna obra del hombre puede elevarse por encima de su presencia. Observó no solo la torre, sino el corazón detrás del ladrillo. También vio la arrogancia vestida de unidad, la independencia disfrazada de hermandad. Y entonces pronunció palabras que sacuden los cimientos del tiempo. Si logran esto hablando un mismo idioma, nada los detendrá en su camino. Pero no era una celebración, era una advertencia, porque cuando el poder humano avanza sin la dirección divina, construye ruinas disfrazadas de progreso. Y la pregunta es, ¿qué veía Dios realmente? ¿Y una torre o una traición colectiva a su voluntad? Teniendo como respuesta que Dios no veía solo ladrillos ni estructuras, sino corazones. Él no baja para ver lo externo, sino para exponer lo interno. El descenso divino fue un acto simbólico. Mientras ellos alzaban su obra hacia el cielo, Dios descendía para mostrar que ninguna construcción humana puede alcanzarlo si no hay humildad. En Salmos 33 del 13 al 15 dice: el Señor mira desde los cielos y ve a toda la raza humana. Desde su trono observa a todos los que viven en la tierra. Él hizo el corazón de ellos y entiende todo lo que hacen. Dios vio la intención, el fuego detrás del horno, el orgullo tras la arquitectura. No vio una torre, sino que vio una declaración de independencia espiritual. Y claramente una traición colectiva. No fue simplemente un error de cálculo o un exceso de entusiasmo. Fue una desviación estratégica del mandato original: fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra, según Génesis 1:1. Y ellos dijeron, en Génesis 11:4, levantemos una ciudad para no ser dispersados. Eso es oposición directa. No buscaban a Dios, buscaban ser como Dios sin obedecer a Dios. Eso, en términos celestiales, no es una simple desobediencia, es una conspiración contra el diseño divino. Paráfrasis basada en Proverbios 19:21 y Salmos 2 cuando dice: aunque se unan las naciones y formen coaliciones, si no es con Dios será dispersada. Teniendo como reflexión que la torre era el símbolo visible, la traición, la realidad invisible. Hoy también se alzan torres, de conocimiento sin verdad, de fama sin propósito, de espiritualidad sin cruz. Y Dios sigue viendo lo mismo, corazones que quieren subir sin obedecer. Podemos llegar a la conclusión de que Dios no detuvo una construcción,
Dios frustró una rebelión. Una torre puede llegar alto, pero si no se edifica sobre su voluntad, terminará en ruinas como Babel. Luego, en el cuarto capítulo, llamado Lenguas confundidas, encontramos como quien sopla sobre las brasas para que no ardan más, el Señor confundió sus lenguas. Una sola palabra y el orden colapsó. Lo que antes era comunión se volvió confusión. Lo que era mandato claro se convirtió en balbuceo inentendible. Los amigos se volvieron extraños, los obreros dejaron caer sus herramientas. Las familias se dividieron sin guerras, sin espadas, sin traiciones, solo con palabras que ya no podían entender. Surgen las preguntas, ¿puede un idioma fracturar tanto? O quizás nunca estuvieron realmente unidos, sino atados por conveniencia. La respuesta es sí, pero no por el idioma en sí, sino por lo que revela. El lenguaje es el puente invisible entre las almas. Es la forma en que compartimos visión, intención, propósito. Cuando Dios confundió las lenguas, no solo rompió la comunicación, sino que exhibió la fragilidad de su unidad. En Génesis 11, versículo 7 dice, «Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros». Una sola palabra incomprendida bastó para detener el proyecto entero. No porque el idioma fuera malo, sino porque su comunión dependía del entendimiento humano, no del Espíritu de Dios. Cuando el lenguaje dejó de coincidir, se reveló que su acuerdo era superficial. El idioma era el pegamento. Cuando se disolvió, también lo hizo la unidad. Y nunca estuvieron realmente unidos, sino atados por conveniencia. Su unión no era espiritual, sino funcional. Querían lo mismo, como fama, permanencia, poder, pero no se amaban entre sí, sino que se necesitaban. Babel fue una sociedad construida sobre intereses comunes, no sobre obediencia común a Dios. En Isaías 29, versículo 13 dice, «El pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí». Y eso es lo que Dios desbarató, una comunidad sin comunión real. No los dividió una guerra, ni el odio, los dividió la verdad. Y la verdad es que nunca estuvieron unidos por el corazón, sino por el proyecto. La reflexión final de este capítulo es, cuando Dios confundió las lenguas, no causó la división, sino que las reveló. Como quien sacude un árbol para ver qué frutos están realmente firmes, el Señor dejó caer lo que no estaba enraizado en él. Podemos llegar a la conclusión que no fue el idioma el que fracturó, sino que fue la falta de fundamento verdadero. Y esa es la advertencia para hoy. Una comunidad sin Dios puede parecer fuerte hasta que una sola palabra diferente la desmorona. Finalmente, en el último capítulo denominado La ciudad llamada Babel, vemos que la ciudad quedó, pero la torre no. Las herramientas se oxidaron, el humo se desvaneció y lo que fue símbolo de grandeza humana se convirtió en ruina, testigo silente de una lección eterna. La llamaron Babel, porque allí el lenguaje fue dividido, y con él los corazones. Y aunque las piedras quedaron atrás, el deseo de exaltarse a sí mismo no desapareció, solo cambió de forma. Nombres, sistemas, ideologías, plataformas, imperios. Surgieron las siguientes preguntas. ¿Nos seguimos levantando nuestras torres invisibles? ¿O no seguimos nombrando monumentos con nuestros egos esperando no ser olvidados? Sí, seguimos levantando nuestras torres invisibles. Y lo hacemos a diario. Hoy las torres ya no son de ladrillos cosidos, pero siguen siendo igual de arrogantes. Se construyen con títulos, seguidores, cifras, logros, plataformas, yo inflados. No apuntan el cielo físico, pero quieren ocupar el trono del alma. En Proverbios 16, versículo 18 dice, «El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída». Toda vez que edificamos sin Dios como arquitecto, sin propósito eterno, levantamos otra Babel, invisible a los ojos del mundo, pero notoria ante los ojos del cielo. Y sí, seguimos nombrando monumentos con nuestros egos esperando no ser olvidados. El deseo de inmortalidad sin dependencia de Dios es la Babel moderna. Nos aferramos a nuestro nombre cuando Dios quiere que llevemos el suyo. Publicamos, construimos, conquistamos, no siempre para glorificar al Creador, sino para escapar del olvido.
En Lucas 10, versículo 20 dice, no se preocupen por hacer famoso su nombre, sino porque su nombre esté escrito en el cielo. La obsesión por dejar huella ha reemplazado el deseo de seguir sus pasos. Teniendo como reflexión de este capítulo que Babel no murió, solo se volvió digital. Ya no es una torre, sino que es una mentalidad. No se levanta en llanuras, sino en corazones. Y mientras más queremos que se nos recuerde, menos recordamos a aquel que nos creó para su gloria. Podemos llegar a la conclusión que sí, seguimos levantando torres invisibles, sí seguimos glorificando nuestros nombres vacíos, pero aún hoy Dios sigue descendiendo, no para castigar primero, sino para advertirnos con amor eterno, diciendo, sin mí, todo lo que edifiques se derrumbará. Ahora, la reflexión final de esta historia, a la cual llamaremos un misterio con voz eterna, podemos entender que la historia de Babel es más que un episodio antiguo, es un espejo profético. Nos recuerda que la unidad sin Dios es solo ruido que se disfraza de sinfonía, que el progreso sin propósito eterno es solo otra torre más a punto de caer. La verdadera unidad no nace del lenguaje, sino del espíritu. No se forja en ladrillos, sino en corazones rendidos. Pregúntate, con sinceridad, ¿estoy construyendo algo para la gloria de Dios o para la mía? ¿Y es mi proyecto un altar de obediencia o una torre de vanidad? Porque todo lo que se edifica sin Dios, aunque brille o aunque sea alto, será derribado, como lo dice el Salmo 127, versículo 1. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Y me pregunto, ¿a dónde y para quién estás construyendo tu vida? Tú decides. La paz sea contigo. Suscríbete para más videos.